Perdón, ¿se puede ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿O todavía? No. Una vez más. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, primero he podido ver que han ido avanzando, ¿no? En su monografía algunos, me han compartido los enlaces. Alguien preguntaba si tiene que ser sí o sí en OneDrive y la respuesta es sí, porque, por ejemplo, si es en Google Drive, y me corrigen si me equivoco, obviamente yo no puedo abrir un formato .doc, la plantilla del documento, ¿verdad? Y tal vez se puede abrir, sí, pero no respeta los estilos, formatos y se destrozaría todo el documento. O estoy mal. O tampoco tendría disponible todas las herramientas de Word. Ese es el problema, ¿verdad? Sí, es así. Sí. Entonces, como no se puede, digamos, sí o sí tienen que utilizar una cuenta de OneDrive. Si no tienen, tienen que crearse un correíto nada más, ¿no? Por ejemplo, yo siempre utilizo Gmail, pero cada que tengo que revisar eh, cualquier cosa de OneDrive, pues utilizo mi cuenta de Live, ¿no? Ese correo que les he compartido. Total, creo que eso no debería ser ningún inconveniente para ustedes. Y bueno, también he estado pudiendo ver el lienzo de negocio y algunas personas me han estado haciendo algunas preguntas, ¿no? Algo que llamaba la atención, por ejemplo, alguien pensaba que el cliente del negocio era en realidad, por ejemplo, los administrativos, el personal de caja, los docentes, tal vez en alguna medida, ¿no? O sea, en realidad más como que los departamentos, tal vez en cierta medida, pero no tanto, ¿no? En ningún momento, por ejemplo, un grupo me mencionaba a los estudiantes y al final, digamos, lo que me di cuenta, el punto es, ese grupo o esa persona seguramente lo estaba enfocando de manera inicial como si se tratase de, cuando en el mundo de software hablamos del cliente, es quién va a utilizar el sistema, ¿verdad? Digamos, si hago un sistema hospitalario, lo va a utilizar el médico, pero desde la perspectiva del negocio, el cliente no es el médico, ¿verdad? Sino sería, por ejemplo, para el mundo de salud, los pacientes, ¿verdad? Aunque el paciente no toque nunca el sistema, pero ese es el cliente del negocio. Entonces, pequeña diferencia, ¿no? Y siempre hay alguna persona en los diferentes grupos, análisis, que fácilmente, digamos, por nuestro día a día que tenemos, confundimos, digamos, a analizar y plantear los objetivos del negocio versus de un sistema. En realidad, incluso eso mismo pasa cuando desarrollan tesis. La mayoría comete ese error, ¿no? Esa equivocación. Sus objetivos, por ejemplo, son en un proyecto de grado de muchas personas. No sé si hasta ahora lo siguen haciendo, pero hasta hace varios años había detectado eso. Por ejemplo, dicen realizar la base de datos o implementar el código. O sea, básicamente le meten la parte de metodología de desarrollo de software. Y no es así, ¿no? Porque la metodología de desarrollo de software solo es una herramienta que te permite construir un sistema como tal. En realidad, en otras palabras, nosotros los ingenieros de sistemas o los informáticos o la gente que manejamos data, nos olvidamos mucho, ¿no? De que en realidad, ante todo y sobre todo, existe el negocio y que sin ellos no vivimos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos una pequeña añadidura más, no somos tan significativos como el mismo negocio como tal. Es más, muchos sistemas pueden funcionar sin un sistema informático, ¿no? Y obviamente hay beneficios cuando un sistema informático entra en pie, pero no es así, ¿no? O sea, hay ese tipo de, fácilmente caemos en ese tipo de errores y no sé por qué será, pero es muy común, ¿no? Se ha visto básicamente mucho de ese tipo de errores y no caigan en eso, nada más, digamos. Y, por ejemplo, le comentaba a la persona que me preguntó, le dije, mira, es esto, como les estoy comentando ahorita más breve, les dije, no confundas entre el cliente de un software versus el cliente de un negocio, del análisis de negocio como tal. Entonces, ya comprendo, ¿no? Y ya, bueno, se hizo las correcciones necesarias. Entonces, cito y, bueno, he podido ver que han ido avanzando, ¿no? No lo muestro porque, pues, en realidad
Es sencillo y no quiero también que digan, "No, bueno, usted ha puesto nuestro lienzo y el otro grupo se ha copiado de ahí todo", digamos, ¿no? Entonces, alguna vez ha pasado, ¿no? Hemos mostrado algún lienzo y han dicho, tal grupo se ha copiado, tenía diferente y ahora tiene todito igualito que nosotros", ¿no? Entonces, prefiero yo hacer la revisión como tal. Si ustedes se han dado cuenta, en realidad, a momento, eso va a ser algo acumulativo, ¿no? Miren, ¿dónde está? Eh, Aquí. A momento esa actividad como tal no tiene puntuación, porque se va a ir acumulando. Ustedes van a ir trabajando en ese documento, como les he pedido en la clase número 1, en la diapositiva 1, en un documento de especificaciones, donde este lienzo de negocio es parte de. Entonces, todas las actividades que sumen para ese lienzo de negocio siempre van a tener esa lista de actividades como tal. ¿Dónde está lo del lienzo? Aquí está el lienzo, ¿no? No tiene una evaluación como las otras tareas como tal, no, a ver, no tiene una nota de momento hasta que sea algo consolidado. Y en realidad, yo la suma de las actividades recién lo voy a puntuar, ¿no? Mira, eso no hay parte de notas. Entonces, así es como vamos a ir trabajando, vamos a ir sumando. Y no sé si a momento tienen alguna consulta y antes tal vez de eso mencionarles que las monografías yo lo voy a ir revisando por el motivo de que son muchísimas. Todo el día sábado y todo el día domingo me voy a dedicar a eso, todos esos 2 días. Me voy a dedicar a revisar las monografías, a enviarles comentarios por chat o en el mismo documento. Voy a dejar algunos pautas de lo que deberían hacer o no. Y ha habido, por ejemplo, también algunas personas que me han dicho, no, quisiera, digamos, alguna monografía de referencia y se los paso, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es agarrar y publicar todas las monografías. A la fecha lo que he hecho eh, es esto, ¿no? A ver, dentro de documentos se creó la carpeta que les dije. Estas son monografías no finales, o sea, han llegado a una etapa casi final, pero pueden tener errores, ¿no? Por eso lo he separado en otras carpetas. Hay esos 2 ejemplos que les había mencionado, ¿no? Estos 2 ejemplos aquí son bastante descriptivos y espero que les ayude, ¿no? A que ustedes se guíen. Total, si te paso alguna monografía de ejemplo, se supone que la monografía que tú vas a desarrollar tiene que ser mucho mejor que esa monografía base o básica, ¿no? Entonces ese es el objetivo y a todas las personas que haya una monografía a mano similar, y yo les voy a ir pasando si me lo solicitan. Si no lo solicitan, no les voy a pasar, a no ser de que ahora me digan que tal vez mejor, si es ese camino adecuado o si están bien, ¿no? No sé, cada quien tal vez mejor verá. Y si quiere una monografía de ejemplo similar a su tema, me puede preguntar mejor directamente en mensaje privado y pues yo les hago la devolución, ¿no? De si es que hay algo o no hay algo. ¿Les parece? Sí, está bien. Perfecto, entonces esa va a ser la manera de trabajo. Y ayer hemos revisado el lienzo de negocio, un poco las monografías no se ha podido revisar mucho, porque ustedes apenas han hecho un pequeño avance, pero he visto con agrado que ha habido personas, ¿no? Que ya han completado hasta mediodía hoy, ya han completado ese 20% que se ha requerido, ¿no? Ya varios, y eso va a pasar, ¿no? Es normal, no todos tenemos la misma velocidad en todo, algunos tal vez se aceleren un poquito en la parte teórica, y tal vez sufran un poco en la parte, en el último módulo, cuando hagamos el caso de estudio práctico, ¿no? Entonces puede ser que eso pase o no, total, no somos iguales todos, ¿no? Entonces tampoco es de preocuparse, pero si no has avanzado nada, ahí sí tienes que preocuparte y seguramente te voy a hacer algún comentario, ¿no? Ya el día de mañana y el día domingo. Entonces, básicamente ayer ustedes han debido revisar perdón, aquí está, ¿no? Esa lectura opcional, han visto, tienen también el video del lienzo de negocios, ese video que está un poquito más explicado a detalle tal vez que lo que hemos visto, depende de ustedes, ¿no? Si realmente tienen más dudas, pueden ver ese otro video de YouTube de la versión antigua del diplomado, o si consideran que es suficientemente claro, pues ahí queda, ¿no? No necesitan ver ese video. Y bueno, hemos visto lo que es el lienzo de negocio del sistema de trámites en la universidad, en grupos hemos hecho esa actividad. Entonces, eso también yo lo voy a ir revisando y lo voy a ir refinando y me voy a contactar seguramente
les voy a contactar por algún mensajito en la misma tarea como tal, y les voy a decir, ¿no? Esta parte tienen que corregir, o hay estos errores, o algo, ¿no? De alguna manera me voy a poner en contacto para que eso se vaya puliendo. Hoy primero empiezo por aquí. Vamos a tener algunas actividades durante el fin de semana, y básicamente van a tener un caso de estudio que es Going with the Flow, ¿no? Este caso de estudio Going with the Flow, Agile Development en Dell. De nuevo es otro caso de Harvard Business School, es de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, y es bueno aprovechar ese material, ¿no? Que está en nuestras manos. A veces no siempre tenemos casos de la vida real, y es bueno aprovechar. ¿Dónde está eso? ¿No está aquí? Creo que lo pongo enseguida. A ver. Bueno, ya lo busco enseguidita y enseguida se los pongo, ¿sí? Ese caso de estudio lo voy a poner. Es una lectura y yo voy a indicar en la tarea preguntas a responder. ¿Está bien? Voy a indicar la tarea, lo que tienen que hacer es leer y responder unas preguntas como tal, y nada más. Regresando un poquito aquí. Entonces, eso va a ser su tarea para el día, para un poquito, digamos, ser ordenados. Vamos a dar un día de plazo para lo que sea el caso de estudio. Un día, ¿sí? O sea, para el día, a esta misma hora, para el sábado, ya debería estar eso con una respuesta. Después tendrían, a ver, perdón, eso no es ahí. Va a ser aquí. Los estudios van a tener un día de plazo, y estos 2 días es para la monografía. En realidad necesito entonces que ustedes sigan avanzando con su monografía durante todo el fin de semana, y sigan recopilando información, y va a ser más fácil, imagino, el avance, en especial para las personas que puedan proveerles algún ejemplo. No para todos los ejemplos hay monografías, ¿no? Eh, tampoco son tantas versiones del diplomado, apenas son 3 versiones y son como 100 personas, entonces no hay más ejemplos que eso, ¿no? No hay más que esos prácticamente 90 ejemplos, y lamentablemente alguno que otro tema no va a haber la monografía, ¿no? No es por malo ni nada, sino simplemente no hay. Entonces a algunos seguramente le voy a decir no hay, y bueno, pero la mayoría va a poder avanzar más rápido, y en todo caso tal vez les pase algún otro ejemplo, algo similar, y puedan ustedes hacer ese avance. Entonces, la monografía sería 2 días, en otras palabras, hasta el día, es más, ¿no? Hasta el día domingo, sí, tendrían para avanzar esa monografía. Incluso hasta el día lunes, ¿no? En ese entendido serían en realidad, creo que 3 días, ¿no? O sea, hasta el sábado a esta hora es un día, hasta el domingo a esta hora es 2 días, y hasta el lunes a esta misma hora 3 días tienen para la monografía, en ese entendido, ¿no? Que es a partir de hoy. ¿Qué más? Vamos a ver hoy la parte de Git, y para eso vamos a hacer algunos laboratorios. Van a ser en realidad, no los 6 laboratorios, sería mucho. Van a ser 3 laboratorios de manera inicial, ¿no? 3 laboratorios. Y para esos laboratorios de Git vamos a quedar en que ustedes van a tener igual hasta el día lunes, ¿no? O sea, 3 días para los laboratorios. Voy a dejar los archivos adjuntos que tienen que realizar de los laboratorios de Git. Ya vamos a empezar con esa parte. ¿Y qué más? Adicionalmente, me gustaría que vean el video de gestión de documentos de este de aquí. Es una lectura, es un video cortito, creo que son 15 minutos, así que no se asusten, no es muy largo. Vamos a ver en la lista de reproducción.
en el canal que les he compartido. También lo he puesto en el Classroom. Entonces, bueno, disculpar, mi niño a veces hurga y si añade algún video de algo infantil, pues me gustan los videos infantiles, pero no soy yo. Ah, ya, ya. Ay, perdón. Pensé que alguien más hablaba y solo era el video. Bueno. Es esto, ¿no? Gestión de, miren, son 15 minutos, casi 16. Apenas 15 minutos, gestión de requerimientos de software. Entonces les voy a pedir que ustedes vean ese video de gestión de requerimientos de software. Gestión de requerimientos de software. MRD habla de esas cosas, ¿no? Es un video bastante cortito y ustedes tendrían que revisarlo. Entonces, de ese video no tienen que generar nada, solamente verlo y entenderlo nada más. Entonces, el fuerte de su tarea básicamente va a ser el caso de estudio, que les va a ocupar el parte de sábado. También van a trabajar a la par su monografía. Y si quieren, el mismo sábado lo pueden hacer quien quiera tener libre su domingo, estos laboratorios más, que es poquitito. Y quien no, pues distribuye su tiempo para el domingo más, ¿no? Y esta pequeña, 15 minutitos. Entonces, hoy vamos a ver un poco de lo que es Git como tal. Aquí no habría, ustedes ya lo van a ver, solo son 15 minutos eso. Y vamos a ver un poquito de Git para que ustedes estén en condiciones de hacer esta su tarea, ¿está bien? Antes de comenzar, quisiera preguntar, quisiera dos cosas, ¿no? Las personas que hicieron hace poco curso con el curso conmigo con Full Stack, la parte de backend, hace menos de un mes, me pueden escribir en mensaje personal y les voy a dar indicaciones especiales, ¿sí? Entonces, ellos me escriben, por favor, un mensajito personal al finalizar la clase, está bien, o si quieren lo pueden hacer ahora, indicando, ¿no? Hice el curso de backend del iPro, ¿sí? La otra pregunta que tengo es a todos, de manera general, preguntar si hay alguien, hay alguna persona que no ha visto nunca antes Git, el sistema de versiones Git. Quienes no vieron, por favor, si podrían mencionar para que yo de esa manera gradúe el ritmo de, básicamente, a qué nivel yo les voy a explicar, ¿sí? ¿Hay alguien que no vio nunca antes Git? Yo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más hay? Me sirve, ¿no? El dato, si son pocos o muchos, para que yo sepa cómo manejar la clase. Si hay alguien más, sería bueno que me mencione. Yo también, Inge. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Todo el resto ya lo han visto Git antes, aunque sea un poco. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Uno levantó la mano. Ah, ya. Casi como voy compartiendo pantalla, como que no voy viendo mucho esta parte, así que más en parte de texto, ¿no? Iber tampoco lo ha visto. Entonces, preferiría que si no lo han visto, digan simplemente yo, ¿sí? Entonces entiendo que Iber tampoco. Entonces son como unas 3 personas nada más, ¿no? Entonces, tal vez con ellos de manera, si quieren contactarme, cualquier duda que tengan, de forma más personalizada lo puedo abordar. Cualquier duda que tengan, ellos son libres de contactarme y cualquier duda yo les voy a ir ayudando y colaborando. Entonces, de acuerdo a eso, voy a graduar, ¿no? En el sentido de que la mayoría, digamos, de ustedes conoce Git. Entonces, vamos a revisar
ese tema para que ustedes estén en condiciones de hacer su práctica. Pero obviamente vamos a refrescar algunos conocimientos y para eso tengo estas diapositivas de Git. Lo vamos a ver de manera sutil y bien está también que ustedes vayan participando, ¿ok? Entonces estamos viendo el sistema de versiones Git y la estructura de Git es esta básicamente. Tenemos un working tree, donde en ese working tree está, dado que tienes un repositorio y ese repositorio tiene un estado versionado y estás al día con el repositorio actualizado, si tú haces algún cambio, cualquier cambio que hagas se refleja en el working tree, ¿no? O sea, Git es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que tú has creado algo, has modificado algo, has eliminado algo, ¿no? O has movido alguna cosa. Entonces, todo ese mecanismo para que él se dé cuenta a nivel de archivos qué cosas has hecho, ya sea renombrar archivos, o cambiar un simple delta, o cortar de una carpeta y pegarle a otra carpeta, Git sabe, y eso es interno a Git, ¿no? Y todos esos cambios se conoce como el working tree. Una vez que tú añades tus cambios, pasa a lo que es el staging area, y una vez que tú haces commit de esos cambios, pasa al repositorio local. Es decir, toda esta parte azul vive en tu máquina local, en tu computadora. Por eso aquí está Project Directory, ¿no? En el directorio del proyecto, y ese directorio del proyecto carpeta se supone que está en tu máquina local. Obviamente, digamos, esa copia local, cuando inicialmente una sola persona lo trabaja y en algún momento lo sincroniza y lo lleva a cualquier sistema de versiones de Git, como ser GitHub, GitLab, o hay muchísimas variantes, ¿no? O Bitbucket, hay varias variantes, a cualquier sistema remoto, a la nube, en otras palabras. Entonces, eso es lo que sucedería, ¿no? O sea, de nuevo, básicamente, en el entendido de que hay algunas personas que no lo han visto antes, tú vas a hacer cambios y esos cambios Git lo va a conocer automáticamente. Una vez que todos esos cambios, tú, para poder sincronizarlos al repositorio, para decirle a Git que lo tome en cuenta, que tú quieres que eso se versione, tienes que ponerlo al área de staging. En las prácticas, en los laboratorios que les voy a dejar, hay instrucciones donde hay las instrucciones que ustedes tienen que hacer y se van a ir dando cuenta, ¿no? Vamos a volver a repasar más adelante, además, cuando vayamos viendo con el IDE, y les voy a ir de nuevo refrescando todo esto, ¿no? Decir, mira, ahora dónde estamos, qué estamos haciendo, lo vamos a volver a revisitar. Pero cualquier cosa que tú añadas a ser versionado, o sea, tú puedes seleccionar, ¿no? Digamos, tienes dos archivos, puedes decir, este quiero que se versione y este otro no me interesa, lo he puesto ahí simplemente como un documentito temporal y no quiero nada de esto. Entonces, solamente los elegidos, pues pasarían al área de staging con un comando de Git, que es el comando git add, y con un commit, básicamente lo pasas al repositorio. Lo mismo, ¿no? Que los commits de base de datos, pero en realidad no va a ir a una base de datos Postgre o SQL ni nada de eso, ¿no? Sino va a ir a un repositorio local de Git a nivel de archivos. Y, bueno, a ver, un segundito. Creo que algunos escriben. Ya, sí, no, todo está bien. Entonces, una vez que pase eso, para sincronizar al repositorio remoto, pues tienes que hacer push, ¿no? O sea, otro comando más de Git. Y esos comandos son los que ustedes van a practicar en los laboratorios. Entonces, ese es el flujo que se sigue. Y en el momento lo bueno de esto es, una vez que llega al repositorio remoto, tu código no se va a perder nunca más. Y en ese momento existen dos copias, una copia en la nube y otra copia en tu computadora. Por más de que tu computadora se pierda, te la roben o lo que sea, pues no habría ningún problema, ¿no? Porque está en el repositorio remoto. Me acuerdo que antes era bien común, antiguamente, cuando no había Git, cuando no había los servicios en la nube, era típico escuchar a compañeros, así de antiguos hoy, decir, ¿no? Mi máquina se ha arruinado y he perdido todo lo que estaba avanzando en mi documento de proyecto de grado y ahora tengo que empezar de nuevo. Y bueno, si tal vez hubiera habido servicios en la nube como Google Drive o como
en este caso OneDrive, eso nunca hubiera sucedido, ¿no? O si lo hubieran puesto a un repositorio Git, no hubiera pasado. También había personas que decían, mi proyecto ya estaba terminando, pero como mi máquina se ha arruinado, el disco duro algo le ha pasado, no sé, había un cortocircuito y todo se ha quemado, o me lo han robado mi computadora, ahora tengo que empezar a realizar todo mi proyecto de nuevo, todo el código lo he perdido, ¿no? Pero si hubiera habido un repositorio remoto, si lo hubieran hecho, había, pero pocos tenían la costumbre de subir a repositorios remotos, pues eso nunca hubiera pasado, ¿no? Había poca de esa costumbre, poca de esa cultura hace muchos años, ¿no? Entonces, hoy por hoy esto es muy común, hay muchos sistemas de versiones, Git es uno de los más populares porque pues te provee, digamos, esta duplicidad, ¿no? Una vez que está en el repositorio remoto, ese código no se va a perder. ¿Qué pasa si el repositorio remoto muere por algún motivo, alguien lo elimina? No hay problema porque hay una copia local en tu máquina. ¿Qué pasa si tu máquina local muere y justo alguien ocurrió un desastre y de repente GitLab ha sido hackeado y todo desaparece de la noche a la mañana? No hay problema porque tu compañero de trabajo también tiene una copia del mismo repositorio. O sea, hay un repositorio, un único repositorio. Bueno, en realidad, hoy por hoy se puede configurar, no sé si sabían que más de un repositorio remoto a la vez, o sea, puede ser como que, igual que cuando se hacen bases de datos con redundancia, igual se puede en Git hacer push a repositorios con redundancia. En realidad, habría n repositorios con redundancia remotos y habría n copias locales. O sea, es muy baja la probabilidad de que se pierda. Por eso es muy utilizado la parte de Git. Bueno, eso más que todo es para las personas que son nuevas en esto, ¿no? O sea, realmente es bien importante entender cómo funciona y nosotros lo vamos a utilizar para el código que vayamos a desarrollar. Todo va a estar en este repositorio y también más adelante ustedes van a ver más todavía de Git de nuevo cuando ustedes trabajen en los otros módulos, como ser, por ejemplo, en el módulo de QA, y ni qué decir en el módulo de DevOps, ¿no? Van a hacer muchas más cosas todavía con Git y con otras herramientas, hacer seguramente pipelines, van a jugar con sistemas de integración, pero eso será mucho más adelante, ¿sí? Entonces, es importante tener la base sólida. Entonces, recapitulando, Working Tree son los cambios recientes que tú haces, Staging Area son los archivos a versionar, aquí está con el comando git add, local repository, pues es tu repositorio local, contiene todos los commits del proyecto. En realidad, tu repositorio local, como dice, es una suma de n commits como tal, ¿no? Todos los commits que se hagan, todos los cambios. Project Directory, como tal, este de aquí, pues básicamente contiene el working tree, o sea, los cambios que tú haces, más una carpeta que se llama .git. Si tú borras esta carpeta .git, alguien nos puede decir qué pasa, todos los que ya tienen experiencia, qué sucede si dado un proyecto versionado borro la carpeta .git. Es como si no perteneciera al repositorio todo lo que estoy haciendo. Ya, pero ¿qué efecto positivo o negativo le daría al developer? Digamos que yo he borrado la carpeta .git. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Ya, ¿Qué no voy a poder hacer? no va a poder ver los logs, no va a poder hacer push, no va a poder hacer commit. Va a ser como si fuera un proyectito normal a la antigua, ¿no? Donde yo tenía una copia y si se borra se perdió, en otras palabras. Es como dice su compañera, entonces no voy a poder hacer ninguna operación de todo este flujo, no voy a poder hacer ningún comando porque me va a decir Git. Esto no es un repositorio Git, ¿no? Entonces estaría perdido. ¿Y cuál sería la manera de solucionar? ¿Cómo soluciono si por error lo borro el archivo Git y digamos que lo he borrado definitivamente y la papelera también? ¿Qué se tendría que Ah, Iniciar de nuevo el repositorio y traer los cambios. ya? Eso sería si tengo un proyecto starter, ¿no? Uno nuevito. Pero si yo no quiero perder los cambios que hay y ya es un repositorio que está mucho tiempo funcionando, ¿qué hago? Del remoto, jalarle los cambios. Exactamente, del remoto volver a clonar el repositorio, ¿no? En realidad, básicamente lo habría como que echado a perder.
Y bueno, entonces este archivo .git no solo contiene información localmente de los commits y esas cosas, sino no solo contiene la información de los objetos de Git, sino también contiene información del repositorio remoto y de la sincronía que tienen el repositorio local con el remoto. Entonces, muy importante, y si lo eliminas, pues tienes que volver a clonar el proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué más? El repositorio remoto contiene todos los commits también, pero igualito que el local repository, pero en la nube, ¿no? En Internet. ¿Qué es el Git History? El Git History, básicamente, conceptualmente, es un DAG, un grafo acíclico direccionado, que sería Directed Acyclic Graph en inglés. Y básicamente cada commit apunta a su papá, ¿no? Se supone que este es el commit inicial. Y si vas a hacer algún nuevo commit, algún nuevo cambio, este nuevo cambio B va a apuntar a su padre. Si tú haces un cambio a partir de A, sería el cambio C, y ese cambio C de nuevo va a apuntar al padre, porque tú estás haciendo los cambios sobre A, y B también está haciendo sobre A. Pero en este caso, por ejemplo, hay un cambio D que es de tipo merge, está juntando las dos ramas, y lo que está sucediendo es, este va a apuntar a dos padres, ¿no? Tendría el padre B y el padre C. Y básicamente lo último, o lo más actual, estaría en el nodo D. Entonces, básicamente de esa manera es como Git, básicamente solamente es una red o un camino, ¿no? O sea, si quieres, sabiendo que este es el nodo actual, sabes que este es su padre y que este también, y que de estos dos su padre es A, ¿no? Y así la suma de todos estos es el proyecto total. Los objetos Git como tal, los más comunes son los siguientes. El commit object es un objeto de Git, o sea, es un objeto especial, es como dentro, Git lo entiende de una manera especial, hace una abstracción, hace sus cosas, tiene su mecanismo, y para Git esto es un objeto. Y básicamente eso es un archivito de texto, ese Git object, donde tiene cierta información que Git almacena ahí respecto al Git object, al commit object como tal. Y también tenemos lo que son los tags anotados, ¿no? Esto también lo van a ir viendo, estas cositas en los laboratorios. Son laboratorios guiados, tal manera que ustedes lo puedan hacer de forma autónoma. Esa forma es bastante práctica porque van a su propia velocidad. Entonces, seguramente los que están familiarizados lo van a hacer súper rápido. Los annotated tags solo son referencias a un commit, o sea, es como darle un alias nada más, ¿sí? Entonces solo son referencias a los commits, y tenemos los tree directories como tal, que también son objetos de Git, y los nombres de los archivos en el proyecto también son objetos de Git, y los blobs, que son básicamente el contenido de un archivo, que puede ser texto, puede ser imagen, puede ser audio, video, lo que sea, cualquier formato, ¿no? En otras palabras, binario o texto, ¿no? Cualquier cosa. Entonces eso se conoce como un blob, y también para Git es un objeto especial. Si nosotros ejecutamos el comando git log, y esto también es algo que van a ejecutar y aprender en la práctica, básicamente lo que nos muestra son los últimos commits, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dice que hay este commit, y generalmente lo que sirve son las 4 o 6 primeros caracteres para identificar un commit como tal. O sea, puedes utilizar todo este commit, o puedes referirte a él simplemente con los 6 primeros alfanuméricos, ¿no? Que está en hexadecimal. Entonces, y aquí tenemos, ¿no? Algunos tags. Aquí indica que este commit es conocido como el hit. El hit está en este commit como tal, están apuntando al mismo lugar, y que también el hit en este caso está apuntando a la rama master. En Git, en realidad, de todas los branches que les había explicado, el principal que existe de un inicio, el origen de todo, es la rama master. Entonces, como estamos hablando de, ¿por qué decimos rama, no? Porque en realidad, si quieres, digamos, al ser un grafo, cada camino que encontramos es una rama como tal, ¿no? Es un caminito o rama conocido en el mundo de la teoría de grafos. Entonces, por eso se dice que la rama origen de todo es la rama master.
Entonces, sobre esa rama puede ir como un árbol, ¿no? Bifurcándose y creándose más ramas, haciendo trabajo y volviendo a unirse en algún momento de nuevo a máster. Entonces, eso también lo van a ver en la práctica. Está diseñado, de nuevo les digo, como para que las personas que no saben lo entiendan y los que saben seguramente lo encontrarán una práctica bastante rápida de hacer y bastante divertida. También tenemos lo que son las referencias de Git. Las referencias de Git, ya les había adelantado, por ejemplo, tenemos master y ese es, como les decía, el branch principal. Algunos lo conocen como main o como trunk. Cualquiera de estos nombres es lo mismo, simplemente es notación. O podría llamarse al final lo que decidan, ¿no? O sea, cada empresa es libre de poner algunas que utilizan trunk, otras que utilizan master, otras main. Y no sé, ¿no? Alguien tal vez en algún proyecto dirá, mi proyecto no se llama ninguno de estos y la rama principal se llama, qué sé yo, pues de repente principal o algún nombre, ¿no? Pero eso ya sale un poquito de lo convencional. Entonces aquí tenemos esas ramas y aquí tendríamos una referencia a este último nodo, a esta rama, y su último nodo, a la cabeza de la rama, y estaría apuntando a master esa referencia, y tenemos también lo que son los branch labels o referencias como tal, que apuntan a un commit al más reciente, al commit más reciente en el branch, ¿no? O sea, este sería el primer commit, el segundo commit, y este es el tercer commit. Al ser este el tercer commit, pues es el último, ¿no? A eso se refiere. Cuando hablamos de los git refs como tal, en la carpeta .git pueden ustedes ver que existe un directorio refs, y en ese directorio refs es la ruta donde se encuentran todas las referencias que tenga el grafo, en este caso, ¿sí? Y el hit es un concepto muy importante, siempre es la referencia al commit actual. ¿Qué quiere decir al commit actual? En un caso ordinario como este, el commit actual, el hit siempre se va a mover a la cabeza del último commit que hayas hecho. Pero tú puedes caminar en este grafo y de repente decir, de aquí yo quiero moverme a un commit anterior, quiero ver el estado del código aquí, o quiero trabajar aquí, en el commit número 2. Por tanto, tu hit, o sea, dónde estás actualmente, va a apuntar ya no al último commit, sino en este caso aquí, al número 2, ¿no? Entonces, es una referencia al commit actual del punto donde te encuentras revisando, ¿no? Apunta al label o branch, apunta al label del branch actual, y hay uno solo por repositorio. Siempre va a haber un solo hit, nada más. Donde sea que te muevas, si estás en un commit X o estás en la punta de una rama, ese es tu hit, ¿no? Simplemente es una referencia que te dice dónde estás. Y alguna vez te van a preguntar, ¿no? O tu hit, ¿dónde está apuntando? Y tú le puedes decir, a master, ya, estamos bien. O de repente está apuntando a este otro branch y te dirán, sí, ese es el branch adecuado. O te dirán de repente, no, tu hit, a ver, muéstrame tu hit, y tú le muestras tu hit y te dice, no, el hit no está apuntando a master y está apuntando en lugar de eso a un commit. Entonces, por eso es que a vos no te funcionan las cosas y a mí sí de repente, ¿no? O por eso es que tú ves un código que falta una funcionalidad y en realidad sí existe. Entonces, simplemente esto es donde tú estás mirando, ¿no? Es algo que te permite regresar en el tiempo, hacia atrás o hacia adelante, caminar en el grafo. También tenemos los típicos operadores de tilde y caret, conocidos como tilde y caret, y son referencias de nuevo a un commit anterior, pero son diferentes, ¿no? El más sencillo es el operador tilde, que se lo puede expresar de dos maneras, ¿no? Tilde simplemente, o tilde y número 1, que significa hacia atrás tú vas a navegar a tus ancestros, ¿sí? Quiere decir que voy a navegar un ancestro, y si no digo nada, por defecto asume que es 1, entonces estos dos son equivalentes y quiere decir, tu primer ancestro, ¿quién es? Tu padre. Y si dices tilde 2 o 2 veces la tilde, es también lo mismo, equivalente. Estás apuntando al padre de tu padre, que en este caso sería el abuelo, ¿no? Estarías navegando algo así, ¿no? Por ejemplo, operador tilde vendría a mi padre, ¿no? Bueno, este tiene dos padres, mejor el B. El B apuntaría a su padre. Digamos que solo hay A, B y D nada más. Si haces 2 veces tilde, este apuntaría a su padre, y del padre a su padre sería A, estarías apuntando aquí. Solo es una forma de caminar en el grafo nada más, ¿sí? Puedes caminar cuanto tú quieras, ¿no? Son operadores rápidos que te permiten moverte. Un commit atrás, 2 commit atrás, 3 commit atrás. Muchos utilizan esta técnica de caminar sobre una rama,
para ir detectando bugs, ¿no? Dicen, no sabemos dónde está el bug y es muy complicado de detectar. Entonces, camina commit a commit hacia atrás, uno a uno, hasta que encuentres en qué commit se ha producido el error, ¿no? Entonces, ahí tal vez puedes hacer uno a uno, o tal vez puedes hacer un algoritmo, como un algoritmo de búsqueda, y decir, yo qué sé, yo voy a partir, primero voy a buscar 10, qué sé yo, 20 commits, 20 no creo, ¿no? 10 commits atrás, y si 10 commits atrás no hay el error, voy a buscar luego 5, y si hay, pues, puedes hacer eso, ¿no? O sea, divide y vencerás el típico. Típico algoritmo, y puedes hacer con estos comandos. Bueno, la referencia, el operador caret es utilizado para la referencia ya no nivel jerárquico, sino sutilmente diferente, ¿no? Es la referencia a un padre en un merge. Y la diferencia con el anterior es que un merge siempre tiene dos padres. ¿Sí? Entonces, a un padre del merge commit, cuando hay más de un padre, obviamente, digamos, ¿no? Entonces, si tú utilizas el operador tilde, quiere decir que quieres saber quién es tu primer padre. Este también es lo mismo. Y si utilizas el operador si utilizas el operador tilde 2, quieres saber el segundo padre del merge commit. En este caso sería 2 veces tilde, sería de tu primer padre, este también es un poco diferente, ¿no? De tu primer padre del primer padre, ¿no? O sea, una sintaxis diferente, vas navegando en profundidad. Donde estos dos ya no es lo mismo. Aquí este y este eran exactamente iguales, pero ahora aquí estos dos ya no son iguales. Porque aquí la sintaxis quiere decir, solo me interesa mi primer ancestro, porque solo hay una tilde. Y de ese mi primer ancestro yo puedo elegir o uno o dos. El uno sería mi primer padre y el dos sería mi segundo padre. ¿Sí? Aquí es el ejemplo donde busca el primer padre. Aquí es donde busca el segundo padre, y aquí es diferente, ¿no? Ahora sí está yendo en profundidad y está diciendo, quiero mi primer padre, y de ese mi primer padre, su primer padre. Sería algo así, ¿no? Por ejemplo, alguien de los nuevos, por ejemplo, a ver, intentemos de las personas, de los nuevos en Git, si podrían darse cuenta, ¿no? De lo que dice aquí, del hit como tal, aquí está el hit, en este grafo. ¿Qué pasa si aplico el operador tilde caret 2? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo leerían ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Y ver, tal vez tú, ¿qué pensarías? Hagamos la prueba. ¿Estás ahí, Iber? Sí, todavía no lo estoy ubicando. A ver, con chanchullita. Primero te dice tilde. ¿Y tilde qué significa? Aquí está. ¿Una referencia a dónde? El padre. Ya, no es entendido. Entonces, si este es el hit, ¿cuál es el padre de este? Este, ¿verdad? Sí. Hasta ahí habrías navegado hasta este punto. Y luego cuando te dice caret 2, ¿qué te está diciendo? ¿Cuántos ancestros va a visitar? Solo uno. Y de ese, ¿qué quiere? El segundo padre. El segundo padre. Perfecto. Entonces ya estábamos aquí, ¿no? Y si digo caret, igual me refiero a un papá, pero este tiene dos papás, por eso se utiliza caret, ¿no? Si digo caret 2, este es el de arriba, digamos, es el primer padre, y el de abajo sí es el segundo padre, en realidad está diciendo, no quiero este, sino este de aquí. Y en realidad estaréis navegando así este grafo, ¿no? Por la parte de abajo. ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo, si decías, qué sé yo, de repente, no sé, doble tilde? ¿Dónde hubieras navegado? De este su padre. ¿Y de este? Su padre. Su Primer padre. ¿A cuál? Ahí en la rama superior. Tal vez puede ser que sea el de arriba o el de abajo, no sabes, ¿no? No hay certeza cuál de ellos podría ser. ¿Sí? Es complicado. Entonces, en algo lineal funciona eso, pero en algo que no es lineal, no. Esa es más o menos la diferencia. Es un poco confuso, pero
tal vez de las partes un poquito más tricky, ¿no? Pero tienen que leerlo, ¿no? Las personas que son nuevos, vean bien esto, lean, repasen, practiquen un poquitito. Igual en la práctica, en el laboratorio hay de esto, entonces van a poder ver de nuevo. Bueno, los branch, ¿no? Yo ya les había dicho, los branch simplemente son a partir de una rama o de un nodo o de una rama, es como si fuera un árbol casi esto, ¿no? Si tú sacas otra bifurcación, eso es un branch, ¿no? Entonces, otro camino, en otras palabras. Es un conjunto de commits empezando por el más reciente que hacen un camino hasta el primer commit del proyecto. O sea, a partir del commit más reciente, si tienes A y B, B es el commit más reciente, es el último que has hecho. A partir de ese es básicamente un nuevo camino, ¿no? Sería C en este caso. Entonces, ya al poner este nodo C, tú habrías creado todo tu branch. Lo verde es master, y generalmente esto pasa cuando tú haces una funcionalidad a nivel de codificación. Todo lo que tú codificas siempre está en un branch de tipo feature, ¿no? O sea, un feature que tú estás implementando, y siempre te sacas una copia, no de master, en realidad es de develop, pero este es un ejemplo simple, ¿no? Digamos que lo hacemos de master. Entonces, de master crearías una copia, bueno, haces cambios en realidad, y el cambio que haces va a apuntar a B, y al apuntar a B estás haciendo una bifurcación, y ya esto es otro branch como tal. O sea, ahí tienes dos branches, el verde y el naranja, pero el naranja en realidad incluye también A y B, incluye A, B y C. El verde solo incluye A y B nada más. O sea, en el mismo gráfico tenemos dos rutas, en otras palabras, ¿no? ABC, que es el feature X, y AB, que es master. Entonces, obviamente eso sirve para aislar el trabajo del developer sin que tú afectes al equipo. Básicamente hay una rama donde todo el equipo va trabajando sobre esa rama, y cada quien hace su cambio, y cuando completa su cambio, ¡pum!, regresa a la rama. O sea, lo mezcla con la rama, pone su cambio en la rama que es generalmente develop. Aquí en el ejemplo está mostrando a master, pero es lo mismo, ¿no? La idea es que en algún momento esto va a volver a master y va a desaparecer el feature X, y master va a quedar con ABC. Entonces, aíslan el trabajo del developer y soportan proyectos de múltiples versiones. De múltiples versiones quiere decir, hay algunos proyectos que son un poco complicados, y también tal vez lo vean en DevOps, no estoy seguro, pero seguramente es el caso donde hay de repente, digamos, estás haciendo un software para una farmacia, lo haces para la farmacia A, la farmacia B y la farmacia C, pero hay un feature que solo es para la farmacia A y no para las otras, entonces jamás va a suceder en las otras. Entonces se hace como que una emulación de otro máster, por así decir, ¿no? Entonces manejaría una versión separada y especial solo para esa farmacia, ¿no? Donde esos cambios no están en el resto de los otros clientes, pero en este caso clientes de software, ¿no? Para eso se utiliza. Entonces, al respecto, no sé quiénes han utilizado en este sentido, por ejemplo, o para hacer soporte de múltiples versiones. ¿Alguien que nos pueda mencionar si ya lo ha usado? Tampoco es tan común, pero no sé si alguien lo usó en su proyecto. Tener N Separar clientes. Por clientes, ¿no? O sea, digamos, hago un software hospitalario y de hospedaje, y hago para el Hotel 1, el Hotel 2 y el Hotel 3, donde esos tres hoteles son totalmente diferentes. Digamos, en el contexto de Cochabamba vamos a decir, por ejemplo, el Hotel Regina, hasta donde yo sé, no tiene nada que ver con el Upper Hotel, y no tiene nada que ver con el Hotel Diplomat, por así decir. Son clientes diferentes, mundos diferentes, y no sé si alguien ha tenido esa característica, y mantener código especial para uno de esos clientes. ¿Ha visto ese caso alguien? ¿Nadie? Bueno, es un poco raro, pero se da, ¿no? Alguna vez tal vez lo van a ver. No es tan importante más allá de entender eso conceptualmente. Tipos de branch. Existen los topic branch y los branch de larga vida como tal. Los topic branch son conocidos como el feature branch, o sea, todas las nuevas funcionalidades que hagas se los conoce, tienen el nombre en el mundo de Git como un feature, ¿no? También existen los bugfix. Si tú has equivocado en algo,
y de repente llega el proceso de QA, y esto lo van a ver de nuevo también en la parte de QA. Todos los bugs que se identifiquen en el módulo de QA van a fixear, y básicamente se supone que como Scrum, ¿no? Hay un momento donde tú terminas tus tareas y en algún momento eso va a pasar a la parte de QA, y QA de repente va a decir todo está bien, o va a decir no, de las 3 funcionalidades que has hecho, tal vez una o todas tienen bugs, ¿no? Y vas a registrar esos bugs, vas a tener que trabajar sobre el bug idealmente antes de que el sprint termine, y completar tu tarea, ¿no? Para que así sí realmente esté en un estado de done. Y los hotfix también muchos ya lo conocen, es utilizado para cuando algo llega a producción y hay que solucionarlo rápido. Es un bug que no puede esperar hasta otra iteración, entonces se hace un hotfix, ¿no? Que básicamente es lo mismo, es otro fix más, pero en caliente, ¿no? Sobre la rama que va a producción, en otras palabras. Bueno, los de larga vida son master, develop y release. Estos siempre van a existir. Básicamente master es la raíz como tal, y todo lo que se hace release siempre sale de develop o de master. ¿Por qué de develop o de master? Porque se supone que develop siempre está en sincronía con master. Develop siempre tiene todo lo que tiene master. Y hay 2 estrategias, ¿no? Para hacer release. Una estrategia puede ser, estamos haciendo, por ejemplo, una iteración, proceso de Scrum. Todos terminan todo su código y todos hacen merge de sus features a develop. Cuando está en develop, lo que pasa es, obviamente ya no es lo mismo que master. Tiene todo lo de master más ciertos cambios, digamos, el feature A, B y C. Entonces, una opción es agarrar y todo lo que está en develop, llevas a una rama release y creas un release, y de ese release como tal, básicamente quitas, digamos, el sistema de versiones, digamos, a tu versión de software como tal, para que se entienda en el repositorio de artefactos como una versión, deja de ser un snapshot, y se persiste, ¿no? Y se etiqueta como un release más. Entonces, todas las ramas de tipo release también no se tocan y nunca se eliminan, ¿no? Tampoco nunca, entre comillas, nunca deberían cambiar una vez que se han etiquetado. Entonces, hasta este punto, obviamente, digamos, develop tiene todo lo que tiene master, y release tiene todo lo que tiene develop, más ha cambiado, ha editado la versión. ¿Sí? O sea, ha quitado el snapshot y lo ha vuelto --release, digamos versión 1.00, y aquí era snapshot, pero aquí lo ha cambiado a simplemente 1.00 y nada más, a secas, ¿no? O eso sería un release como tal. Entonces, ¿qué se hace? Después de haber hecho este proceso, se hace un merge de esto a master y a develop. Cosa de que en ese punto las 3 ramas tienen exactamente lo mismo. Ahora, otra opción es agarrar y una vez que se termina la iteración, primero haces merge todo lo que está en develop a master. Y como ya sabes que todos tus cambios están en master, de master sacas un release. Bueno, básicamente esas son cosas que no decide el developer, ¿no? Esas son cosas que generalmente lo decide el lead del proyecto o el arquitecto del proyecto, y simplemente tú sigues como tal. Pero solamente les estoy dando ejemplos de cómo se maneja, digamos, estas ramas, cómo es el flujo. Hay muchas opciones para hacer release, ¿sí? Depende también de la complejidad del proyecto, tienen sus pros y sus contras. Bueno, entonces, en este ejemplito, aquí abajo visualmente te está diciendo, ¿no? La rama master es lo que está en verde. Tenemos cambio A, cambio B. En este punto, se ha hecho un feature. Se añadió esta funcionalidad con estos 2 commits, ¿sí? El desarrollador ha necesitado 2 commits para hacer el feature como tal. Lo que pasa es, esto se hace un merge. Para hacer un merge como tal, básicamente, se añade un nuevo nodo, y esto ya contiene todos los cambios, ¿no? Todos los cambios, todo lo verde, todo lo amarillo, y regresa todo. Básicamente, lo que está en naranja se
casi se convertiría como verde, ¿no? Entonces, pero hay varias estrategias de hacer esto, ¿no? Y lo vamos a ver después, los tipos de merge. Podría ser fast forward y solamente conservar el camino de arriba, o podría ser, en la teoría de grafos se puede, y decir simplemente, yo lo quiero ver esto como dos ramas que se unen. Entonces, eso sería de tipo merge, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver las estrategias. Total, al final de cuentas, el árbol, todo este arbolito, contiene todos los cambios. ¿Sí? Y sobre master se sigue trabajando. Entonces, hasta aquí no sé qué dudas pueden tener un poquito. Aquí se los pongo para que vayan viendo. Si alguien tiene alguna duda, pues sería buen momento de que lo pregunten. Voy a ir pasando lento, de tal manera que como que van recordando que es un Git history, sobre los objetos de Git como tal, si tienen alguna pregunta, de las referencias, de los operadores estos que hemos revisado, tilde y caret, para caminar el Perdón, grafo. Inge, el caret, ¿cómo decide cuál es el hit 1 y perdón, cuál es el padre 1 y cuál es el padre 2? Básicamente, eso es a nivel de, de los Git objects como tal, ¿no? Básicamente, Git, alguno de estos dos, él internamente lo va a conocer como padre 1 y padre 2. Cuando hagas si tú tienes, digamos, hasta esta estructura, cuando tú hagas el merge, internamente él a uno de ellos lo va a conocer y va a tener su referencia en estos archivos que hemos visto antes, en estas referencias de Git. Va a tener, incluso, ¿no? en los commits como tal, en el commit object, va a tener almacenado en este archivo de texto quién es el padre 1 y quién es el padre 2. Y cuando tú hagas, dado que ya estás en este punto, después de haber hecho ese merge, cuando tú hagas un git log, ahí te va a aparecer, este es el padre 1 y este es el padre 2. Entonces, obviamente, lo que pasa es, lo primero que hacemos es, ejecutamos un comando tal forma que te dice, hay este commit, el A, el B, el C, el D y el E, por así decir. Y ejecutamos un comando donde te muestra todos los commits que hay y te dice, ¿no? En ese caso, este es su padre 1 y este es su padre 2. Entonces tú dirás, a sabiendas de cuál es el padre 1 y padre 2, después de haber visto y ejecutado ese comando de git log, de los commits que hay, dirás, yo quiero ir a este o yo quiero ir al otro. ¿Y cómo sabes cuál es de tu interés? En realidad, porque todos los commits, aparte de ese código hash como tal que estamos viendo, tienen un mensaje, ¿no? Y si tu mensaje es descriptivo, de repente un cambio era, qué sé yo, digamos, ¿no? Modificar los datos del estudiante, y otro cambio era de repente añadir una condicional para tal escenario, por así decir, ¿no? Entonces tú dirás, de estos dos yo quiero de repente, si este es el que ha tenido que ver con los datos del estudiante, o este es el que añadió la condicional, tú dirás, no, yo quiero navegar a este o a este, ¿no? Porque sabes la descripción. Entonces, dependiendo a cuál quieras ir y cuál te marque Git como el padre 1 y el padre 2, dirás, quiero navegar al padre 1 o quiero navegar al padre 2. Así sería como funciona. No, no sería que es a ciegas, ¿no? No sería que dices, a ver qué hay en el padre 1, a ver qué hay en el padre 2. También puede ser, ¿no? Pero generalmente uno se guía con la descripción de los commits, ¿no? Con los mensajes. Ok, gracias. ¿Alguien más? Tal vez alguna pregunta. Voy pasando, ¿no? Por ejemplo, los branches, tal vez también alguien tiene preguntas sobre los branches, los tipos de branch que hemos mencionado. Hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. De nuevo lo voy pasando lento hacia atrás. Voy a pasar lento hacia atrás y lento hacia adelante. ¿Hay alguna duda o consulta? Vamos a usar GitLab, ¿verdad? Sí, vamos Entonces, a vamos a utilizar usar GitLab. su CI/CD para su integración Sí, continua y pero esas no cosas. nosotros. Nosotros no. En el módulo 1 y en el módulo 3 no lo vamos a utilizar. Lo van a utilizar como parte del módulo de DevOps, ¿no? Ahí van a ver su ciclo de integración y demás, ¿no? O tal vez lo hagan en el módulo de QA, si es que, porque es muy probable que lo van a integrar, ¿no? A un servidor que analice código, como por ejemplo, tal vez sea Sonar o tal vez sea otro, y ahí seguramente tal vez el docente decidirá, ¿no? Si es momento de utilizar
bueno, la característica de integración de GitLab. Pero no es parte de este módulo. Nosotros no lo vamos a ver. No vamos a ver eso. Pero ya les anticipo, todos vayan creando su cuenta en GitLab. ¿Sí? Si no lo tienen, créenlo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Ojo, no queremos duplicar el trabajo, ¿no? O sea, no serviría de mucho si les enseño o si lo vemos aquí, ese ciclo, y lo ven de nuevo con la parte de QA de repente. Y si lo ven en QA, avísenle, ¿no? Al de DevOps, díganle, esta parte hemos visto, conocemos esto, pero nada más, ¿no? Y entonces seguramente su docente ahorrará algunos minutos, ¿no? Creo que no hay más dudas. Dice, Continuamos. esa cuestión de lo que explicó anteriormente de los dos padres, cuando se hace el merge en la Zama, digamos, ese es el primer padre, el que está llamando al merge de una Zama. O, No, en realidad, como te digo, no sabemos, ¿no? O sea, nosotros no sabríamos cuál de estos dos. Yo, por ejemplo, no sé qué algoritmo utilizará Git, ¿no? Tal vez el día de hoy puede ser que tome tal vez el más antiguo, o sea, hablando de tiempo, digamos que esto se ha hecho a las 8 de la mañana y esto se ha hecho a las 9 de la mañana. Tal vez Git, y no sé cómo hace, y nunca me he puesto a pensar en eso, ¿no? Tal vez no es tan importante, pero de alguna manera lo hace, ¿no? Seguramente tal vez determine y dice, este va a ser el primer padre y este va a ser el segundo padre. No es tal vez tan relevante. Pero el día de mañana podría Git agarrar y cambiar su algoritmo y por algún motivo dado decir, ¿no? Que sea al revés de repente, ¿no? Ah, ya está bien. No, pensé que cuando hacíamos git merge, ¿no? En la misma Zama, llamando a una Zama, Sí. bueno, se generaba, ¿no? Esa Zama con dos padres. No es así, ¿no? La idea. No, no es así la idea. En realidad es, dado que, digamos que estás en la rama de arriba, ¿ya? Perdón, estos dos primeros nodos verdes es develop, ¿ok? Y de develop, tú y otra persona más, ambos se han sacado una copia para trabajar tú la funcionalidad A y tu compañero para trabajar la funcionalidad B. Entonces, en algún momento, digamos que puede ser, digamos, el caso, ¿no? De él, él ha puesto su cambio puede ser que él ha puesto su cambio aquí, pero tú has modificado lo mismo, de repente hay un conflicto, algo, y va a ser necesario hacer un merge commit. Entonces, si va a ser necesario hacer un merge commit por ese motivo, o simplemente porque tú le dices que quieres forzar a que se haga un merge commit, entonces lo que va a pasar es, de cualquier modo, Git va a aumentar un nodo al final para unir estos dos cambios. Va a aumentar este nodo, y de este nodo, como hay incluso varios escenarios que te estoy describiendo, no sé pues cuál sería, digamos, el padre 1 y el padre 2, pero de que va a tener dos padres, va a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque este nodo es como un artificio nada más, ¿no? Es un artificio que te permite juntar estos dos cambios. Y ese nodo pertenece a la Zama A o a la C, o una Zama diferente va a ser. En realidad pertenecería a la rama donde estás haciendo merge, ¿no? Si estás haciendo merge, digamos que esto es develop. Si de develop, si a develop quieres tú hacer merge este feature, entonces lo que va a pasar, y le dices quiero si hacer con merge commit, entonces va a pertenecer a develop. Pero si tú estás en la rama feature y dices quiero hacer un merge commit sí o sí, que se elija esa estrategia de commit, de merge, perdón, quiero juntar estos cambios con un merge commit, pero estás en la rama feature, en realidad este nodo se va a almacenar en el feature como tal. O sea, el efecto va a caer en la rama donde tú hagas la operación. Edson, ¿no sería mejor ahí problema. aplanarlo el grafo Sí, y vamos con a un ver eso. FreeBase directamente con el Sí. histórico ya
Exactamente, para sí. poder hacer. Poquito, digamos, ¿no? Para darles más contexto, vamos a ver, digamos, tipos de merge, fast forward merge con condicional, merge commit, merge commit con conflicto. Vamos a ver algunos comandos git, vamos a ver el rebase que está diciendo su compañero, rebase con conflicto, rebase iterativo, algunas capacidades del rebase, como por ejemplo otras opciones más avanzadas, ¿no? Squash, whipsap y otros comandos shell más que se podrían ejecutar incluso. Y hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Lo que no cubro es cherry pick, que es algo que falta y que vamos a ver al final en el mismo código como tal. No es gran cosa. Pero hasta el momento, ahora, digamos hasta aquí, lo que yo quiero que quede claro es todos estos conceptos, ¿no? O sea, si quieres, digamos, un merge simple, común y corriente nada más. Esos conceptos. Entonces, vamos a avanzar. Esto era algo que ya les había dicho, ¿no? Antes, ¿no? Un detached hit. El detached hit básicamente sucede cuando nos movemos en el commit anterior. Yo les dije, ¿no? O sea, tú puedes ir caminando y el hit siempre va a apuntar al lugar donde tú te encuentras, ¿no? O sea, si tú has caminado, si estás A, B, C, y estabas en C y de C te has movido a B, o sea, un nodo atrás, ahí es donde apunta el hit, ¿no? Ahí es el lugar actual para ti. Entonces es un puntero al lugar donde te hayas movido. Es posible hacer un branch, por ejemplo, de un commit antiguo para trabajar en él. De repente alguien te dice, qué sé yo, esta funcionalidad que hemos hecho lo hemos arruinado, o de repente esto sigue, digamos, una estrategia A y quisiéramos probar de repente con otra tecnología o con otra librería, pero obviamente no vas a probar aquí donde la librería ya existe, ¿no? Si vas a probar otra librería, tendrías que trabajar antes de haber metido esa librería, ¿verdad? Entonces, caminarás un nodo antes y de ahí, por ejemplo, que generarás tu feature y obviamente en ese momento que has sacado tu feature, el hit estará apuntando a ese lugar donde te has movido. En otras palabras, el hit siempre va a apuntar al lugar donde te muevas. Y cuando no apunta a la punta de la rama, en este caso, esta es la rama master, y esta es su punta, si no apunta ahí, estamos hablando de que el hit está detached, ¿no? O sea, se ha movido, ya no está apuntando al mismo lugar. Porque lo común es que hit siempre debería apuntar al mismo lugar. Ese es el caso por default. Pero si te mueves, entonces estamos hablando de un detached hit y hay motivos para hacerlo, ¿no? Este es un caso donde tú podrías querer hacer eso e incluso trabajar una funcionalidad en un punto antes de algo que se ha hecho, ¿no? Tal vez puedo decir, a ver, qué sé yo, digamos, ¿no? Han hecho esta funcionalidad y de repente tiene problemas de seguridad o tiene problemas de performance y digo, no, si alguien, alguno de los developers se animara a reducir, qué sé yo, esto que tarda, ahora los requests, digamos, que tardan 10 segundos por mala suerte, ¿no? Eso es muy malo. Y si alguien lograra reducir ese tiempo a menos de 2 segundos, qué sé yo, ¿no? Le pagamos un pasaje aéreo de repente, ¿no? No sé, a cualquier lugar X, ¿no? Entonces alguien diría de repente, ah, ya, yo quiero probar o yo puedo hacer, pues tal vez podrías darse esa situación, ¿no? Utiliza otra tecnología o utiliza otro algoritmo, programa de manera diferente o eficiente y resulta que este es una solución mejor que esta, ¿no? De repente dirá esta persona, he intentado todo, he probado la librería A, B, C y ninguna es mejor que esta. Utilizando las otras es peor todavía, ¿no? Entonces, son casos, ¿no? Que se pueden dar, no siempre quiere decir que esto va a ser lo final o definitivo o esto, no se sabe, ¿no? Siguiente, los tipos de merge, y ya vamos, ¿no? Adelantando lo que decía su compañero. Tenemos el fast forward merge, el merge commit, el squash merge y el rebase como tal. De nuevo, todo esto en los laboratorios ustedes lo van a practicar uno por uno para que vayan entendiendo, porque no hay mejor manera de entender estos conceptos haciendo, y con los comandos como tal, y entra por los dedos, ¿no? Igual que el código. Entonces, por ejemplo, aquí, dado que tienes una rama master, ¿sí? Y tienes un feature como tal, si tú, aquí incluso es el escenario, ¿no? Donde no hay otro commit ni nada, ¿no? Solo tienes la rama A y perdón, el cambio A en master, y ahí un developer ha hecho su cambio y dice, yo quiero hacer un merge, pero de tipo merge commit, entonces, igual va a tener dos papás, ¿no?
A y B van a ser los padres de este merge commit. Sería como un nodo artificial, ¿no? Que simplemente va a agarrar y va a hacer que tu árbol contenga los cambios de A y los cambios de B. Clarito, ¿no? M contiene B, pero también contiene A. Otro escenario, el fast forward merge. Lo único que hace es mueve el label, nada más, solo eso, o sea, no mueve el label, Git mueve el label del branch actual a la punta del topic branch. Entonces, por ejemplo, estamos en master, esto está apuntando a master y esto es una situación antes del merge. De ahí se supone que un developer se ha sacado una rama, FeatureX, la parte en la naranja, y lo que él hace es, hace un commit B y un commit C, dos cambios, ¿no? En la misma rama. Entonces, él quiere hacer un fast forward merge. En esta situación es posible. Y lo único que va a pasar es, va a decir, ya, ¿quieres hacer un fast forward merge de FeatureX, que tiene la rama B y C, donde B apunta a A y C apunta a B? Y sabemos que master no tiene ningún cambio más. O sea, nadie más ha tocado esta rama. Eres el único que ha tocado todo. Entonces, ¿por qué no lo volvemos todo el mismo, un solo caminito, todo lo mismo, verde? Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Esta es la rama master, pero el dibujo debería estar apuntando a C, ¿verdad? A C. Siempre apunta a la punta. Entonces, total, esta es la rama master, la parte en verde. Y FeatureX estaría apuntando a C, pero también master estaría apuntando a C. Solamente, en otras palabras, agarrar esto, lo ha movido aquí. Vamos a tratar de editar, a ver aquí. En realidad, lo correcto sería... Eso, ¿no? Mueve nada más la etiqueta y dices, ahora master va a apuntar a lo mismo lugar que FeatureX. Nada más. Porque es un solo camino, es un caso trivial. ¿Para qué hacer un camino doble o complicado, no? La condición del fast forward merge es lo que les decía, no debe existir ningún commit en la rama después de que se creó el branch. O sea, hay el branch, ¿no? Perdón, hay el master branch, es A nada más. Y tú has trabajado en tus cambios igualito que antes, ¿no? Has hecho el commit B y el commit C. Pero por mala suerte, otro developer ya ha mezclado sus cambios y ahora master ya no está en A, sino ya está en B. Entonces ya no es posible hacer un solo camino, ¿no? Porque imagínate, si tú mueves este master, si mueves esta etiqueta master a FeatureX, ¿qué estaría pasando? Master y FeatureX, ¿qué contienen? C, B y A. ¿Y qué pasa con B? Ha quedado en el olvido, ¿no? Ese camino ya no hay. O sea, has perdido este cambio si haces eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la condición donde no es posible aplicar un fast forward merge. El merge commit ya lo hemos visto, ¿no? Básicamente combina los commits de dos puntas de los branches a ser mezclados. Aquí tenemos, por ejemplo, master, que sería A, D y E, y tú te has sacado un FeatureX de A, y ahí tienes los cambios B y C. Quieres mezclar los cambios de repente a master. Es lo común, ¿no? Entonces, vas a agarrar, dado que no se puede un fast forward merge, aquí dice, no es lineal por eso, pues se crea un nodo artificial, un nodo M de tipo merge, que simplemente va a apuntar a C y va a apuntar a E, y aquí entonces tu árbol, porque esta es la punta de master ahora, sabrá que tiene los cambios de C, B y A, y por este otro camino también sabrá que tiene E, D y A. Todo. Puede existir conflictos si ambos branches modifican lo mismo, o sea, la misma línea de código. Y eso lo vamos a ver enseguida. Para forzar un merge commit, o sea, un merge de este tipo, se especifica en no fast forward. Y básicamente, aunque sea lineal, si tú pones no fast forward como opción, como flag, entonces lo que va a pasar es, siempre se va a crear este nodo artificial. ¿Sí? Siempre se va a crear. Es decir, imagínate que no existe ni D ni E, entonces va a ser por arriba lo mismo, A, B, C y el merge commit, y el merge commit a su vez va a apuntar, si no hay D y E, va a apuntar directo a A. ¿Sí? Eso es obligar a un merge commit con la opción -- no fast forward. Obviamente, ¿por qué haría un camino o el otro?
si nadie te dice nada, puedes hacer el que más te guste. Y si en tu proyecto te dicen que siempre hagas de alguna manera en especial algún tipo de merge en lo posible, pues tienes que seguir esas reglas, nada más. Ahora, el merge commit, ¿no? El merge commit como tal, ya hemos dicho que mueve el label del branch actual a la punta del topic branch. Entonces, esta es la opción por defecto de Git, ¿no? Del merge commit como tal. Y tenemos aquí master, antes del merge, master, ADE, y tenemos una rama donde un developer ha hecho los cambios B y C. Quiere hacer merge a master, entonces está en la rama master, se crea un nodo merge y ya habíamos explicado, ¿no? Ahora se incluye B y C. Y FeatureX, esto es borrado o recolectado, ¿no? Ya no tiene efecto, tiene un garbage collector. Entonces, master en este momento está apuntando a la punta del topic branch, ¿no? Que sería en este caso el master. Y el hit también. Con conflicto. Esta situación es cuando no hay ningún conflicto. Esta situación de aquí es cuando hay conflicto. Es necesaria la intervención humana, o sea, del developer, para resolver el conflicto cuando los branch a hacer merge han afectado la misma línea de código. Ejemplo, tienes el master branch. Hay A, tú has hecho tu feature branch B, y en tu feature branch B has hecho el feature A y el feature X. Digamos que esta es la línea de código 1 y es la línea del archivo 2. Bueno, perdón, originalmente en A, en master, existía, imagínate que en la línea 1 del archivo existía solamente una función, imagínate que es una interfaz, ¿no? Una función que hace una característica, la línea 1 del archivo. Pero ahora el segundo developer aumenta a continuación en la línea 2 otra función que es FeatureX. Pero resulta que a la par hay otra persona que también está trabajando sobre master, saca su rama y ha mezclado su rama, ya incluso ya está en master. Y antes de que tú te ha ganado, ¿no? Ya ha terminado primerito FeatureY y ahora en la línea 2 se está llamando una función FeatureY. Entonces, si tú vas a querer hacer merge de estas dos cosas, Git es lo suficientemente inteligente y dice, no, un rato, ambos nodos han modificado la misma línea de código. Entonces, no puedo sobreescribir ni el uno ni el otro arbitrariamente, sino tengo que preguntar al desarrollador qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y eso es lo que hace. Al hacer un merge, te va a preguntar, ¿no? Y te va a decir, en la línea 2, ¿qué cosa quieres que ponga? ¿Quieres que ponga esto? ¿Quieres que ponga esto? O de repente tú dirás, primero es FeatureX y en la siguiente línea FeatureY, o de repente dirás primero FeatureY y después a continuación FeatureX, o de repente dirás, no, de repente al hacer merge dirás, este amigo que ha hecho rápido ha hecho mal y la implementación que vale es la de arriba. En realidad hay varias alternativas, ¿no? Y solamente el developer sabe cuál es la correcta. Entonces, los pasos a seguir son, haces checkout del base branch, ¿no? En este caso del master. Estás en master, para situarte en master. Haces un merge del branch X, en este caso del naranja, del feature X, ¿no? Haces un merge. Les voy a mezclar los cambios que hay en feature a master. Entonces, Git en ese momento te va a mostrar que hay un conflicto. Y lo va a delimitar con esta simbología, con estos carets, ¿no? Signos de menor, menor, signos de igual, igual y signos de mayor, mayor. Y a todo esto se le conoce como hank, ¿no? Esto es un hank para Git. Esto se le conoce un hank, donde en la parte superior del igual, igual, de esta parte, pues van a estar seguramente esta línea que dirá FeatureX, y aquí abajo estará esta otra línea que dirá FeatureY. En otras partes, la parte en conflicto en las dos ramas, tanto en el nodo B como en el nodo D, te va a mostrar, ¿no? Arriba y abajo del signo igual. Y sabes hasta dónde es porque lo delimitan los signos de menor y mayor y ya saben que esto es un hank, ¿no? Conocido como un hank. Entonces tú tienes que manualmente, con tu editor de texto, editar y obviamente al final tienes que hacer que desaparezca el hank y te quedarás o con lo de arriba o con lo de abajo, o de repente dirás ambos son buenos, y ya tú decidirás, ¿no? Cómo tiene que quedar esta parte en conflicto. Resuelve el conflicto manualmente en el working tree. ¿Por qué? Porque cada que tú haces un cambio, se va a ver reflejado en el working tree y tendrías que hacer stage, ¿no? El archivo en conflicto, pasarlo a la zona de staging, el comando correspondiente de Git, y finalmente hacer un commit. El merge commit como tal, que ya sabría en este caso cuál es el cambio que tiene que contener.
Los comandos más comunes aquí lo pueden ver y lo van a utilizar en sus prácticas. Aquí hay una breve descripción de lo que hacen. Son los más comunes. También hay algunos cheat sets. Les animo, ¿no?, a que ustedes busquen un cheat set, que básicamente son, ustedes pueden poner en Google Git cheat set, ¿no? Y eso les va a dar los comandos más comunes de Git, bien categorizado. Entonces, opciones de pull. Tal vez, creo que casi ya estamos en tiempo. Un poquito más vamos a avanzar, lo de pull. Para hacer el pull, se entiende hasta este momento que tú estás trayendo datos, ¿no? Al hacer merge, estás trayendo datos a una rama. Pero, ¿qué pasa cuando tú quieres traer código del repositorio remoto? Para eso existe la operación pull. Entonces, tú vas a hacer pull, si quieres, sí, vas a hacer opciones de pull, sería con, aquí vemos, sería con fast forward. Esta otra opción, no fast forward, que ya les he explicado, fast forward only, esto, si quieres, el comando va a abortar solito, si requiere que se haga un merge commit, ¿no? Va a fracasar. O podría ser, por ejemplo, una opción de rebase o una opción de preservar, preserve merge, podrías indicar. Hay varias opciones, ¿no? Varias formas de hacer. Para el rebase como tal, es lo que su compañero decía. Digamos que tenemos una rama master que tiene los cambios A y D, pero el desarrollador se sacó una copia cuando solo existía A, antes de que haya D. Entonces, hizo dos commits, el commit B y el commit C. Ahora no es posible hacer un fast forward commit. ¿Por qué? Porque ya rompe la condición este nodo, ya no sería lineal, ¿verdad? Entonces, la única chance sería en este momento hacer un merge commit o hacer un rebase. Al hacer el rebase, Git igual va almacenando en todos esos Git objects cuáles son los deltas o las diferencias de los archivos, ¿no? O sea, de esta versión versus este commit, solo guarda la diferencia como tal, los diffs de A a B. Y también va a guardar cuál es la diferencia del o de los archivos de B a C. Entonces, dado que conoce qué partes se han cambiado, entonces lo que va a hacer es, a continuación de D, él va a añadir un nodo B' y C', donde el nodo B' viene a continuación de D, o sea, este primer nodo, y ahí va a poner la diferencia simplemente de A y B, y la diferencia de B y C. Entonces, está manejando diffs y está creando réplicas o como que clones de esto, pero solamente con los diffs y a continuación de D, siempre que no haya conflicto. Bueno, si hay conflicto, la vida se complica más, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, cuando haces un merge commit, ya conocíamos los pasos. La situación de la izquierda es un merge commit. Se puede ver claramente que ha generado un nodo D. Y ya saben, ¿no? Los pasos será, haga un checkout de master, de esta parte verde. Haga merge branch. Al hacer merge branch te va a decir que hay un conflicto, vas a solucionar el conflicto. Bueno, para eso ejecutarías git status para que te muestre dónde está el conflicto. Lo resuelves, lo editas manualmente, él o los archivos con conflicto. Añades a la zona de staging con git add y haces un commit. Y vas a poder tener este nodo D que va a juntar ambos caminos. Pero si haces con un rebase con conflicto y no quieres, digamos, que hayan dos padres, si no quieres que sea lineal, solo una línea, como mencionaba su compañero antes, tal vez un escenario más simple, es fácil, ¿no? Lo que tienes que hacer en este caso, la receta es esta, ¿no? Haces un checkout, en este caso de FeatureX, y le dices que vas a hacer un ejecutas el comando git rebase de master. Entonces, esto va a detectar que existe un conflicto al hacer el rebase. O sea, estás aquí, ¿no ves? Y le dices, quiero hacer un rebase con master. Y va a decir, podría generar simplemente el diferencial de B' y añadirlo a continuación, pero hay un conflicto. Y como hay un conflicto, haces git status, de nuevo resuelves el conflicto manualmente, viendo dónde te muestra que están los conflictos git status, similar aquí, y añades a la zona de staging con git add y le dices git rebase continue para que continúe haciendo el rebase y el efecto que tienes es A, C y luego B', ¿no? En lugar de lo de la izquierda. Solo 3 nodos. En este B' se entiende que está el delta
de A con B. Y el conflicto solucionado manualmente. Esas dos cosas. Hasta ahí no sé si se comprende, ¿no? Antes de ver lo que es rebase iterativo. Si se entiende, hemos hablado de rebase, las operaciones que hacen pool, y merge con conflicto, merge commit, si más o menos es claro, ¿no? Todos estos conceptos. ¿Dónde habrían dudas? Ustedes también tienen el material a mano, también pueden ir paginando. Dicen en ese tipo de rebase que nos mostró en la última diapositiva. Sí. B sería, sigue, ¿no? Factory X, ¿no? No sería master. Solamente se actualiza. Sí, estarías básicamente, a ver, en este caso, sí, seguiría siendo feature X. Ya está bien. No hay duda. Total, básicamente la idea del rebase es aplanar, como decía su compañero, ¿no? Que no hayan varios padres, que todo sea lineal. Esto hace que ver el historial de Git sea más simple. En el desarrollo dicen cuál conviene, un Git, un merge. Cualquiera, realmente es bien irrelevante. No, más, digamos, más importa que la funcionalidad esté bien hecha, fuera de cómo se vea el grafo, porque al final, si ustedes se dan cuenta, solo son dos maneras de mostrar algo en teoría de grafos. Este con dos padres y este con un solo padre, es lo mismo. Obviamente, este es una abstracción, un modelo más simplificado en teoría de grafos, pero al final es lo mismo. Está bien, gracias. Rebase iterativo, ¿no? El rebase iterativo te permite editar commits usando comandos. Y ya es más sofisticado, ¿no? Los commits pueden pertenecer a cualquier branch y la historia del commit puede ser cambiada, es cambiada en realidad, ¿no? Al hacer este rebase iterativo. Y te dice, no lo utilices para commits compartidos. ¿Por qué? Porque si un desarrollador va a buscar, digamos, en la historia de los commits, una descripción que le ha puesto, ¿no? El mensaje de commit de repente, esta versión contiene un cambio importante, por así decir, y tú le haces un rebase iterativo y editas los commits, entonces ese mensaje se va a perder, ¿no? Entonces, no es bueno que hagas eso. Si es que estás haciendo rebase de cambios de muchas personas, a no ser de que todos estén enterados y no haya ningún problema, ¿no? Pero esto recomienda no hacerlo solo por ese hecho de que si alguien luego lo va a buscar, no va a ver, ¿no? No va a ver ese mensaje. Sí va a estar el cambio, pero nunca más va a encontrar el mensaje que él puso. Básicamente es correr el comando git rebase -i de iterativo y le pones un commit a partir del cual tú quieres cambiar, digamos, toda la película, ¿no? O sea, digamos, hay 10 commits y tú quieres, de repente, a partir del commit 7, cambiar todos esos mensajes, ¿no? Entonces, podrías hacerlo, podrías cambiar varias cosas y esto sería el indicador de a partir de dónde. Entonces, lista los commits del branch actual después de after this commit, que sería esta parte, ¿no? Sería el hash del commit como tal. En su editor para ser modificados. Básicamente lo que va a suceder es, si tú tienes el master y tienes los cambios ABC, antes del rebase con la opción iterativo A haría referencia aquí, ¿no? O sea, a partir de aquí quieres modificar. Después de ejecutar esto, lo que vas a tener básicamente, pues simplemente un solo nodo C, o sea, muere B, muere su mensaje y solo vas a tener esto. Entonces, hay diferentes capacidades que tiene, ¿no? Puedes hacer muchas cosas con el rebase. Esto ya es más complicado y requiere practicarlo y estudiarlo varias veces. Puedes usar un commit tal como está, nada más, sin ningún cambio. Puedes editar el mensaje del commit. O sea, cuando te habla de editar el mensaje del commit, se refiere, recordemos que esto es a partir de, digamos, a partir de A, ¿cuántos commits hay? 2.
pero como en el ejemplo que yo les decía, por ejemplo, de repente hay 10 commits en el proyecto y tú le dices a partir del segundo commit, entonces son muchos mensajes los que vas a poder editar, ¿no? Y aquí te está hablando en genérico, ¿no? Editar el mensaje del commit, de cualquier commit como tal, a partir de donde tú ya le hayas indicado. Si son 10 y le has indicado a partir del 2, pues vas a poder editar los 8 siguientes. Podrías también decirle al Rebase que se detenga para que tú puedas editar un commit como tal, ¿no? O sea, decir, este commit de repente no me gusta y yo quisiera que de repente esto está en 2 líneas y debería estar en una sola línea. Entonces, podrías editarlo eso y cambiar. O de repente dirás a alguien, ¿por qué lo ha escrito toda esta condicional en una sola línea y no ha hecho su cuerpo en la línea que viene, digamos? Entonces, de repente podrás editar, ¿no? Decir, esto estaba mal y lo quiero cambiar, modificar. Aquí básicamente estás modificando el contenido del commit como tal. O podrías de repente decir, no, este commit, ¿quién ha puesto esto, no? O sea, simplemente tal vez estaban haciendo un code review o algo y alguien ha puesto en un commit un mensajito que dice, qué sé yo, por al apuro de repente a veces pasa, dice, ¿no? Agendar una reunión el día de mañana y dices, no, esto no tiene sentido, ¿cómo van a hacer commit? Se le ha ido a alguien, ¿no? De repente, entonces, o se me ha ido a alguien, entonces, lo quiero eliminar, este no sirve. Entonces, de una lista de any commits como tal, puedes hacer esas opciones, ¿no? Editar su mensaje, dejarlo tal cual como está, detener y editar el mismo commit como tal, eliminarlo y hacerlo desaparecer a un commit por completo, o hacer operaciones de squash, fix up, y ordenar, también podrías ordenar los commits y ejecutar incluso comandos shell sobre estos, ¿no? Entonces, bastantes operaciones que en la operación de Rebase, y esto lo van a ver en las prácticas, ¿no? O sea, hay prácticas donde ustedes se van a dar cuenta. De nada sirve que yo les explique 10 veces todos estos conceptos si no lo practican. Entonces, si no lo practican, jamás se van a dar cuenta de qué hace algo y por qué y cómo queda. Entonces, esos laboratorios les van a ayudar a entender todos estos conceptos y qué es un squash, qué es un fix-up, cómo son estas operaciones de rebase iterativo. Solo lo van a entender practicando, no hay otra forma. Entonces, hemos cubierto todo esto y no creen la cuenta en Bitbucket, esto me olvidó quitarlo, mejor lo dejaré nomás. En realidad, ustedes tienen que crear su cuenta en GitLab, nada más, ese es algo que sí o sí tienen que hacerlo ya, y enlazar su repositorio en línea. Entiendo, no sé si les han enviado una invitación a un repositorio en los primeros días de clase, a un repositorio en GitLab. No. ¿No has recibido nada a su correo? Bueno, No. háganlo con el correo. Cuando registren su cuenta en GitLab, hagan con el correo que han proporcionado. O sea, linkéenlo. Cuando les pida dirección de correo al crear la cuenta, pongan la dirección de correo que han utilizado para, que han proporcionado al diplomado, ¿no? Como su dirección de correo. ¿Por qué? Porque en base a esa lista de correo que hay, se les va a mandar una invitación, ¿no? Y bueno, total, si de alguien por algún motivo algo pasa, pues se va a corregir, ¿no? No hay ningún problema. Si alguien de repente dirá, no, mi correo está mal escrito, o no, ahora he cambiado este otro correo, esto ya no lo uso, hay solución, ¿no? Pero eso es lo que deberían hacer. Y nada de esto. Esto vamos a ver después en el módulo 3. Solo crean su cuenta, nada más. Y entonces, antes de las preguntas, habríamos terminado esto. Voy a marcar en verde toda la parte de Git. Y estamos excediendo varias clases de hora y después seguramente lo vamos a hacer a menos tiempo, ¿no? Tal vez las clases sean de 1 hora o algo. Dependiendo de cuán bien o cuán rápido avancemos esto, vamos a ir dosificando. Pero lo que sí, no es buena idea cortar, digamos, esto de Git era lo mejor terminar. Entonces, ustedes ya saben, tendrían que hacer su caso de uso. Voy a dejar las instrucciones. Tienen un día para realizarlo. La monografía tienen 3 días, hasta el día lunes a la misma hora de empezar la clase. Y yo voy a ir haciéndoles feedback de todo el fin de semana. Y de Git solamente van a hacer 3 laboratorios. Van a tener sus instrucciones. Y eso lo van a trabajar después, ¿no? Entonces, en el transcurso de la noche, antes de medianoche, imagino, o por ahí, yo voy a subir ya estas 3 prácticas. ¿Ok? Y avancen su monografía y vean el videito de 15 minutos de gestión de requerimientos de software, VRD, MRD, PRD, que les he compartido, por si acaso
está en el Classroom, ¿no? ¿De dónde? En el Classroom. A ver. Lo puse en el chat, pero oficialmente aquí está, ¿no? Es el canal de YouTube que contiene todo, dicen, ¿no? Todos los videitos que les he comentado. Revísenlo, eso es bien sencillito, bien fácil. Y nada más, no sé si tienen alguna pregunta de todo lo que se ha visto. ¿Hay alguna duda de repente? Bueno, si no hay dudas, espero que tengan un buen fin de semana y nos despedimos hasta el día lunes. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches. Bueno. Hasta luego.